En este módulo conocerás los principios para tomar decisiones en tu equipo. Al final podrás identificar cuál aplicar según la calidad del resultado que buscas, el tiempo del que dispones y la aceptación que requieres para implementarla. Cómo tomamos decisiones hoy no solo va a incidir en la conclusión, sino que va a condicionar la ejecución y futuros comportamientos. Podemos hacer que los integrantes aumenten su compromiso o amenazar su confianza. Podemos hacer que los miembros se adueñen de la conclusión y su implementación, o podemos empobrecer el comportamiento. Tradicionalmente, el líder o la líder eran quienes tomaban las decisiones. Más y más, hoy en día, hay grupos de trabajo donde no hay un líder o una líder claros en organizaciones matriciales. Más que nunca debemos ser conscientes del método que elegimos para tomar decisiones. Antes de iniciar un proceso de toma de decisión, debemos establecer y comunicar qué método vamos a utilizar. Si esperamos al momento exacto en que necesitamos tomar la decisión, ya para ese entonces tal vez la situación está muy cargada de posiciones personales y tendremos discusiones larguísimas o muy baja aceptación. Una decisión no es vamos a hablar de un tema, no es vamos a hablar del proyecto de marketing. Es sí o no a una determinada propuesta, es determinar un número, es elegir entre opciones. Consideramos 3 factores a la hora de elegir el método que vamos a utilizar para tomar una decisión. Y va a depender del resultado que debemos lograr. Depende de la calidad que necesitamos obtener, depende del tiempo del que disponemos y de la aceptación que necesitamos para implementar la conclusión. Hablemos de cuando necesitamos que la calidad del resultado sea alta. Si la información que tiene él o la líder es insuficiente, decisiones unilaterales no son convenientes. Por otro lado, si tenemos poca confianza en que los miembros se van a alinear según los objetivos organizacionales, decidir por consenso no es lo ideal. Asimismo, si al líder o la líder le falta información sobre el problema en sí, probablemente tenga que consultar expertos o expertas para decidir qué método utilizar. Si la aceptación del equipo que implementa es crítica, entonces debemos involucrar a los miembros de alguna forma. Puede ser que haya diferencias entre perspectivas, por lo tanto los integrantes deben conocer muy profundamente el problema. Por otro lado, si la decisión no es crítica, pero sí su aceptación, entonces se puede delegar completamente la resolución al equipo. El tiempo compite con la calidad, compite con la aceptación. Entonces debemos saber cuándo realmente tenemos que tomar decisiones urgentes y cuándo es nuestras ganas de resolver la situación ya, que luego nos trae problemas a la hora de implementar. Entonces, si el tiempo es lo más importante, recomendamos decisiones unilaterales o por votación. De todas formas, muchas veces hay procedimientos que podemos establecer antes para prepararnos para emergencias y entonces no es que vamos a estar decidiendo rápido, sino que ya hay un procedimiento para otra situación. La dificultad más grande es cuando estamos en medio de una situación ambigua. Todos estos factores necesitamos considerar cada vez que tomamos una decisión. No. La mayoría de las veces la calidad del resultado no es tan importante y la aceptación no es crítica. Lo último que quiero es que nos congelemos cuando necesitamos avanzar. Sí sugiero reflexionar sobre estos puntos para ahorrarnos ineficiencias y conflictos innecesarios. Igual nos podemos equivocar. Recuerdo más de una vez haber tomado una decisión que me parecía trivial y recibir la retroalimentación de que tendría que haber involucrado a alguien más. O seguir el proceso adecuado y recibir quejas de todas formas. ¿Qué sucede? Queremos sentir que somos parte, que nuestra voz es escuchada, que somos involucrados en las decisiones que nos afectan. Entonces, cuando somos nosotros los que organizamos el proceso, involucramos a todos
y se hacen métodos larguísimos y no llegamos a ninguna conclusión en meses. Tomar decisiones unilaterales no es mala palabra. Se trata de determinar cuándo, cómo, cuál es el mejor método. Recuerdo una vez en que quería que mi mercado sea parte de un piloto global. Nos iba a traer eficiencias y bienestar. Presenté todos los argumentos y fueron rechazados y la verdad que me frustré. Estaba pensando en mi mercado ya y no me imaginaba que el tratar de ser parte o incorporar más mercados a ese piloto iba a traer demoras que nos iban a afectar a nosotros a mediano plazo. Otra vez fui parte de un proyecto regional y tomé las decisiones en mi mercado como yo pensaba que había que tomarlas y trajo ciertas fricciones, pero había considerado todos esos factores que mencioné antes. Entonces, a corto plazo tal vez hubo fricciones, pero a mediano plazo fue lo mejor. Como equipo necesitamos tomar decisiones para avanzar. La mayoría se concentra en los individuos, algunas son grupales. Las unilaterales en general las asociamos al líder o la líder, sin embargo, en general son que decide cualquiera o se asigna a un especialista. Las que decide cualquiera es porque a nadie más le importa significativamente la solución. Es clave que le demos autoridad a cada uno de los miembros para que tenga un área donde pueda decidir por su cuenta. Si no, se va a delegar, como se dice, para arriba y los líderes van a estar colmados de decisiones a tomar. Por otro lado, sugiero restringir las autocráticas o que decide el líder o la líder, ya que aumenta el riesgo de la calidad del resultado y de la aceptabilidad. También están, como mencionamos, estas decisiones donde elegimos un especialista a quien le delegamos esta elección. Cuando empecé a involucrar a los miembros del equipo, el principal error que cometí es no especificar qué rol iba a tener yo. Entonces los integrantes debatían por varias horas, me traían el resultado y muchas veces yo decía que no. Eso bajaba la confianza en mí y en el proceso. Por eso sugiero especificar qué rol tengo yo como líder y qué rol va a tener el equipo. Eso le va a dar legitimidad al método. Hay distintos niveles de participación. El más bajo es la consulta, luego le sigue la votación, el consenso y finalmente delegar completamente la toma de decisión al equipo. En la consulta, él o la líder sigue siendo quien decide. Invita a participar a los miembros a través de su opinión en distintos momentos del proceso, en foros individuales o colectivos. Esto aumenta la probabilidad de aceptación y la calidad del resultado. Ahora bien, muchas veces, ¿qué hacemos como líderes? Invitamos a participar a los que están más cerca, a los que les tenemos confianza, a los que conocemos mejor y tal vez tienen un estilo más similar al nuestro. Entonces tenemos problemas en la implementación y tenía que ver con que no consideramos otros estilos, otras perspectivas y no anticipamos distintas objeciones. La votación o mayoría es un mecanismo muy rápido y participativo. Sin embargo, no lo utilizaría en casos en que requiero de alta aceptación. ¿Por qué? Porque aquí intervienen sesgos de dinámicas de grupo. Antes de pasar a la etapa de implementación necesitamos asegurarnos del compromiso de todos para tomar la acción que habíamos decidido. Más de una vez me pasó estar en un grupo y había subgrupos con diferentes posiciones que se mantuvieron incluso después de que decidimos una de ellas. Entonces muchas veces las votaciones exacerban posiciones que ya estaban, conflictos que ya estaban y no se resuelven. El consenso es el mecanismo más largo y complejo de todos, ya que requiere que personas con diferentes opiniones y motivaciones acuerden. Incluso así, al finalizar el proceso debemos preguntar, ¿estamos todos de acuerdo que esta es la forma en que vamos a ejecutar? Me pasó más de una vez iniciar un proceso de consenso cuando el equipo no estaba preparado
Es decir, no estaban alineados con respecto a los objetivos organizacionales. Esto hizo que se demore más de lo necesario. A diferencia del voto, el consenso requiere que todos los participantes apoyen activamente la decisión o por lo menos estén dispuestos a tolerarla. Hablemos de las condiciones necesarias para el consenso. Por un lado, tenemos que tener un objetivo común y todos estar dispuestos a trabajar hacia él. Asimismo, necesitamos estar comprometidos con compartir nuestras opiniones, escuchar y estar dispuestos a cambiar nuestra opinión, cambiar nuestra posición. También debemos confiar en que todos van a tener este grado de compromiso y darnos el tiempo suficiente. Muchas veces empujamos el proceso y después tenemos problemas en la implementación. El proceso debe ser claro y todos deben saberlo. Asimismo, requerimos la participación activa de todos los miembros. Si él o la líder decide participar, será como un integrante más. Puede ser que facilite o esto delegarlo a algún miembro del equipo. No se trata de tomar la decisión, sino de asegurar que se cumpla el proceso y que todos los miembros participen activamente. El proceso consta de una etapa de abrir en la cual se provee material y se generan opciones. Luego hay una etapa de generación de una propuesta a partir de podar ciertas ideas y combinar otras. Finalmente, el equipo acuerda sobre una propuesta y se implementa. En el consenso, cualquiera tiene derecho a veto. Esto hace que a veces las decisiones tomen siglos. Aquí sugiero limitar el uso del veto a X cantidad de veces por persona en un año, por ejemplo, o solamente utilizar el veto cuando está en riesgo la misión o la operación, o que quien esté ejerciendo este derecho tenga que proponer una solución o un proceso alternativo. Otro mecanismo de toma de decisión es delegarlo al equipo. Esto es útil cuando se requiere un alto nivel de aceptabilidad y confiamos en la madurez de este grupo de trabajo para delegarle completamente la decisión. Cuando tomamos decisiones, aparecen los sesgos de dinámicas de grupo. Por ejemplo, el pensamiento grupal. La presión a que todos opinemos de la misma forma. Es más importante aparentemente la lealtad al grupo que tomar una decisión efectiva. Aquí como líder recomiendo abrir las reuniones sin expresar la opinión, sino hacerlo más tarde durante el proceso, así enriquecemos de distintas perspectivas. Esconderse en la multitud. Aquí a veces no le ponemos el mismo esfuerzo cuando tenemos que hacer una actividad individual que grupal, porque total no se va a escuchar nuestra voz. No vamos a ser ni juzgados ni valorados. Entonces aquí lo que recomiendo es dividir al grupo en otros más pequeños o fomentar un sentimiento de solidaridad y conectividad para que cada voz sea escuchada y valorada. La polarización del grupo, es decir, que solo tomamos decisiones muy riesgosas o solo muy conservadoras. Aquí lo que sugiero nuevamente es la diversidad de perspectivas. Aumento del compromiso. A veces invertimos tanto en ir en una determinada dirección que incluso si nos damos cuenta que nos estamos equivocando, seguimos invirtiendo porque ya invertimos mucho. Aquí necesitamos que todo el equipo conozca cuáles son los costos que estamos teniendo al incurrir y cuáles son los costos que tendremos al dejar de ir en esa dirección. Algunos errores que cometemos al tomar decisiones. La famosa indecisión tiene que ver con el miedo al resultado y así postergamos y postergamos la toma de decisión sin tener conciencia del costo de no tomarla. Por otro lado está postergar la elección a último momento y ahí ya no contaremos con un análisis suficiente de los datos para darle calidad a ese resultado. Otras veces confundimos
el síntoma con la causa raíz y nos enfocamos en resolver el síntoma en vez del problema real. Otras veces utilizamos fuentes que no son confiables. Es crítico verificar cuál es la validez de la información. ¿Es una opinión? ¿Son datos? Otras veces elegimos un método incorrecto para analizar la información que obtuvimos. Y un error muy frecuente tiene que ver con la implementación. Es decir, muchas veces no definimos qué va a hacer quién para cuándo. Entonces, invertimos una gran cantidad de tiempo en tomar la decisión y nada sucede. Para finalizar el módulo, te propongo que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué decisiones toman en tu equipo? ¿Cuáles requieren de alta calidad? ¿Cuáles requieren de alto grado de aceptación para su implementación? ¿Cuáles están demorando más de lo que necesitas? ¿Cuáles se están realizando con una velocidad demasiado alta con respecto a la incorporación de información y la participación adecuada? Considera una decisión importante que debas tomar. ¿Cuál es específicamente el problema a resolver? ¿Quiénes deben estar involucrados y cómo? ¿Qué proceso consideras que debes seguir?